Buenas noches a todos, estamos aquí en Hablemos de Cambio. Bienvenidos sean todos nuestros Cannabis Friends. Estamos en nuestro primer episodio. Queremos darles la bienvenida a un podcast hecho por inexpertos para convertirnos en expertos, para convertirnos todos juntos en la comunidad de cambio. Para iniciar, bueno, vamos a presentarnos, una leve presentación, señores. Les pido que sean, sé que les gusta hablar mucho ustedes mismos, pero por favor, necesito que sean claros y concisos. Entonces, bueno, para empezar, mi estimado Alirio Escamilla, cuéntanos quién eres tú y por qué entraste al proyecto de cambio y Hablemos de Cambio, el podcast. Bueno muchachos, ¿cómo están? Bueno, ¿y quién es Alirio? No, Alirio es un abogado que un día para entrar a cambio le cogió el hilo a estos dos locos y quiso hacer parte del equipo Todavía sigue cogiendo un poquito el hilo. y un día pues quiso hacer parte de esto desde la parte legal. ¿Cómo así? ¿A usted le gusta cogerlo? Por favor, seamos claros, ¿coger qué? ¿El hilo es qué? Coger el hilo significa estar al acorde con estos dos personajes tan grandes que me acompañan. Y, y desde la parte legal empezar a trabajarles porque es un tema que lo requiere. Y pues en Hablemos de Cambio, porque queremos desde nuestra corta experiencia llegar a dejarles un mensaje, algo muy positivo. Muchas gracias. Para continuar, entonces me acompaña aquí a mi derecha el gran Mario Alejandro Hernández Bedoya. Por favor, cuéntanos, Mario Alejandro, quién eres tú y por qué cuando te presentas no dices Mario Alejandro, sino solo Alejandro. Bueno, el Mario está perfecto, pero lo dejé en la universidad, solamente que aquí a mi estimado le encanta llamarme así. Pero con ustedes, Alejandro Hernández, un gusto acompañarlos en este gran proyecto que iniciamos después de hablar de muchas ideas con este señor aquí al lado y que bueno, surge una buena oportunidad para hablar sobre el cannabis porque es una de las industrias que va a revolucionar el mundo en los próximos años. Así que Cambio busca precisamente eso, generar conciencia y educación. Y Hablemos de Cambio es un espacio que se abre para tener más información al detalle para ustedes de la industria y de lo que está pasando en la actualidad. Así que, sin más, ¿con qué vamos a arrancar, mi estimado William? Entonces, bueno, para iniciar cualquier camino tenemos que estar conscientes en dónde estamos parados, ¿no? Entonces, digamos que vamos a hablar un poquito de la actualidad. ¿Qué les puedo contar yo? Los Estados Unidos, ¿no? Que son, digamos que los precursores, los que están adelante siempre y los que le dicen al mundo para dónde va el agua. En este momento, pues, por ejemplo, Ben Coller está súper animado con la victoria demócrata. Todos sabemos que Biden, pues, tiene una cultura, digamos, una cultura de política más ambientalista, más consciente del ambiente, y eso siempre va a favorecer al cannabis, porque toda esta línea progresista siempre va a favorecer las políticas de orden nuevo, de orden disruptivo, y en ese orden de ideas pues siempre va a favorecer al cannabis. Además, aunque Biden es un estadista, no tiene una inclinación prohibicionista. Entonces, por ejemplo, este tipo dice que lo que viene en los próximos años de gobierno, en los próximos años de mandato, va a favorecer muchísimo la industria. Pero bueno, eso solo es un dato del, digamos, el referente del mundo que siempre pues es Estados Unidos. Pero en México están pasando cosas importantes. Estamos ahorita a puertas de la regulación de la venta de uso recreativo, y entonces cuéntanos, Alejandro, ¿qué has visto tú de ahí? Que estuve pendiente de lo que estabas investigando. Cuéntanos. Bueno, en México creo que es uno de los referentes más importantes de Latinoamérica, porque además de la regulación que se ha venido dando en los últimos meses, se ha visto una explosión también de la introducción del e-commerce a la industria del cannabis, obviamente legalizado y bajo los términos que el gobierno mexicano ha hecho, ¿no? Y yo creo que es una muy buena señal porque cuando nos involucramos en el tema del e-commerce, la regulación es mucho más estricta porque al hacerlo digital, tú tienes los datos de quién consume o quién compra los productos y las razones por las cuales lo hace. Así que eso es un gran paso también que está pasando hoy en día. Ya existen e-commerce. De hecho, en Colombia también han venido desarrollándose ciertos e-commerce alrededor de productos de cannabis para cuidado de la piel, cuidados estéticos, del bienestar. Todavía hace falta mucho por desarrollar en el tema de e-commerce, pero ya se está dando un primer paso para eso. Así que complementando lo que dice aquí mi estimado Telles, México también es un jugador muy importante en la actualidad. Cuéntanos, Alirio,
con respecto a este tema, ¿qué nos puedes decir? ¿En qué está el cannabis hoy? Dinos tú. Bueno, actualmente, por ejemplo, dato a resaltar que el 8 de enero de este año, la alcaldesa en Ámsterdam eh, está dando una iniciativa, tanto para la policía como para la fiscalía, de prohibir el consumo en los coffee shops, que son muy reconocidos. Alejo, pues obviamente que ya ha ido a Ámsterdam y se ha dado cuenta. Pero yo no, a los coffee shops no entré, ¿no? Por si acaso, solamente fui por turismo, por algo tranquilo, ¿no? Por personas como Alejandro es que están tratando de regular esto, según entiendo. ¿No? Cuéntanos, acláranos, porque me parece que es con personas como Alejandro. Exacto, sí, personas como Alejandro que solo pasa por la calle Roja y cree que no lo vieron, así, personas así es las que están tratando de que no lo hagan, porque dos aspectos fundamentales, uno es el ruido y el otro es el aspecto, por el ruido que generan todos estos temas de que las personas, los turistas que llegan, no van a llegar a estar tranquilos, sino obviamente van a ir a una rumba, y obviamente el aspecto visual que está viendo que se está degradando en esos sitios donde están los coffee shops, porque no, es como si no les estuvieran prestando atención. Entonces la iniciativa va más para eso, a los no residentes, prohibirles ese consumo. Entonces veamos que uno de los grandes, que viene desde los 60, como es Países Bajos, teniendo permitido el consumo, se está quedando atrás y va para atrás. Y de hecho, decir que uno de los atractivos turísticos, pues que la mayoría conoce de Ámsterdam es precisamente ese, ¿no? La evolución que ha tenido el cannabis en los Países Bajos y tal vez no sé qué tanto puede avanzar eso porque realmente muchas personas van a Ámsterdam a vivir esa experiencia, ¿no? Así que veamos cómo continúa eso. Bueno, lo que pasa es que, o sea, entendamos esto, ¿no? Lo de los 60 fue una regularización de volver ciertos establecimientos públicos, digamos, distribuidores de pequeñas dosis de cannabis, ¿no? Eso fue lo primero, no es que lo hayan legalizado o algo así, o que el consumo sea legal en Países Bajos o en Holanda, para nada. Entonces, ¿qué pasa? Esto no es que, pienso yo que no es que estén echando hacia atrás en lo que han avanzado en términos de legalización y en términos de su consumo recreativo, sino que llevan a volverlo más estricto para las personas que lo hacen de manera inadecuada. Porque ¿qué pasa? Cuando uno mira, y por ejemplo atendiendo lo que dice Alirio, lo recomiendan en términos de que no lo hagan las personas que vienen a Ámsterdam solo a consumir cannabis, pues evidentemente ya tiene sentido y propósito para los nativos, que son para quienes se legisla. Obviamente, si es un atractivo, pues entonces habrá que darle otra cara, pero lo que están diciendo es, ni queremos que esto se vuelva, que el punto marque aquí en Google Maps consume cannabis, ni tampoco pues vamos a afectar a los que sí son ciudadanos, ¿no? Eso es lo que ellos pretenden. Pero, evidentemente, así como en algún momento fueron precursores, otros países lo siguieron, otros países hicieron muchas más cosas en términos de la legalización y pues no sé ustedes qué ejemplo me puedan dar que se les venga ahorita a la cabeza de un país o de una nación que haya legalizado ya como tal el uso recreativo del cannabis, que es digamos el más polémico, ¿no? A la hora de legislar. Creo que uno de los casos más reconocidos pues en todos los medios es el caso de Uruguay, ¿no? Que a la cabeza de Pepe Mujica es como el de los gobiernos liberales, progresistas más reconocidos de Latinoamérica, incluso legalizando otro tipo de actividades como también el tema del aborto. Y es por eso que uno de los referentes a voltear a mirar en Latinoamérica es Uruguay, donde se regularizó el consumo de todo tipo, tanto recreativo, medicinal e incluso industrial, ¿no? Porque recordar que el cannabis tiene no solamente usos, digamos, psicoactivos y medicinales, sino también industriales. Que hay una frase bastante interesante que es que no hace bien esta planta, ¿no? Pero bueno, ahí con el tiempo vamos a estar explorando esos otros usos que tiene el cannabis, pero hay que voltear a mirar Uruguay. Por supuesto, bueno, lo que pasa es que Uruguay, bueno, todos sabemos que Pepe Mujica es un precursor y es alguien a quien seguir, ¿no? Premiado, seguido, me parece que es el gobernante con más reproducciones en YouTube. Con respecto al cannabis, lo que digamos todo el mundo tiene como referencia es que una entrevista que le hacen desde España, él dice, esa planta se las trae. Y tenemos dos opciones, o dejamos que se las traiga y lucren
los narcotraficantes, o dejamos que se las traiga regulado, sabiendo que le vamos a vender a la gente y haciendo que tribute para que el Estado a través de esa tributación le retribuya a los ciudadanos y a los uruguayos lo que la planta genera, ¿no? Pero bueno, cuéntanos tú, Valirio, un caso que se tenga en la mente ahorita. Bueno, complementando un poco lo que ustedes dicen, sí, yo creo que Pepe le apuntó a lo que era. Obviamente las estadísticas se lo dan, que es nomás ver el consumo como en Uruguay de un 58% de ilegalidad pasó a un 18%, o sea, las cifras disparadas, le pegó en donde era, eso no se le puede criticar a él, y el que se lo critique no sabe en dónde está. Y para mi caso relevante, obviamente, traigo a colación Canadá, más por el tema, como decía Alejo, de la industrialización, porque es un país que obviamente tiene las mejores empresas, son los que más exportan y son los que mejor manejan el tema del cannabis en todo su referente, ya sea más en referentes medicinales y en cosméticos, la tienen súper clara. Entonces yo creo que Canadá, al igual que Uruguay, son los referentes que hay que seguir, y obviamente ya vendrá México. Al paso que vamos, muy probablemente le paguemos a Canadá por el derecho a cultivar en tierra colombiana cannabis y exportar la flor. Vamos a pagarle por exportarle nuestra flor. A eso es lo que yo creo que le hemos pegado a los tres, ¿no? A decirle, no, no podemos dejar que Colombia se le vaya esto de las manos. Cuando es el referente más grande que tienen en el tema del cannabis, todo el mundo habla de Colombia. No podemos dejarlos que se vayan. De hecho, hace poco salió un estudio completo sobre la industria del cannabis en Colombia, y muchos expertos, no solamente nacionales sino internacionales, señalan a Colombia como el Silicon Valley del cannabis en el mundo. Y bueno, para los que no saben, Silicon Valley es el lugar donde coluden muchas de las compañías de tecnología, las compañías más grandes de tecnología, Google, Facebook, Uber, todas están en San Francisco, en Estados Unidos. ¿Y por qué lo comparan con Silicon Valley? Porque en Colombia pueden nacer muchísimas corrientes de innovación alrededor del cannabis. Desde el cultivo, por obviamente los beneficios que sabemos que tiene Colombia en cuanto a clima, en cuanto a la fauna y flora, eso ayuda mucho pues a que aquí se cultive de los mejores cannabis del mundo. Y segundo, el solo hecho de tener la fama que ha tenido Colombia, la mala fama que ha tenido Colombia, hace que muchos actores estén volteando a ver a Colombia como también un lugar para producir, transformar cannabis, además de eso teniendo en cuenta el costo de la mano de obra. Así que ya hoy por hoy hay varias empresas canadienses en Colombia. Así que creo que es una buena oportunidad para en proyectos como Cambio y otros proyectos en Colombia, para que volteemos a mirar el país donde estamos. Claro que sí, por supuesto. Igual, para entrar un poquito en contexto y terminar con el tema que hemos dicho, para saber en dónde estamos parados en este momento, pues tenemos también que acordarnos de qué fue lo que nos trajo hasta acá, ¿no? Y lo que nos trajo hasta acá, lo que nos tiene hablando de por qué es legal o ilegal el cannabis, pues es básicamente las políticas prohibicionistas, las políticas sectarias y segregarias que empezaron más o menos, pues tiene varios registros, pero lo podríamos enunciar o lo podríamos acuñar en la década de los 20, ¿no es cierto? Empieza la gran migración hacia América de afroamericanos, digamos latinos, y también pues de latinos, ¿no? Lo que en su momento se llegó a llamar chicano. Entonces, por esos días, una manera de estigmatizar a estas etnias y de joderles la vida prácticamente, pues fue acusándolos de diversos delitos y de actuar bajo la influencia de la planta del cannabis, del consumo del cannabis más bien. Entonces, eso empieza a hacer que los americanos legislen en contra del cannabis, que sus políticas prohibicionistas lleguen no solo a extenderse al continente, sino a lo que conocemos hoy por hoy en el mundo, ¿no es cierto? Pero bueno, Lirio, tú que sabes un poquito más de esto, ¿qué nos puedes dar como un dato específico de por qué o a quién le interesa mantener en la ilegalidad del cannabis? ¿Qué referente tienes tú como que nos puedas decir, mira, en tal día, en tal país o durante tal época pasó esto y desde ese entonces también se ha colaborado con el prohibicionismo y la ilegalidad forzada del cannabis? Bueno, como para mí, yo creo que los datos relevantes siempre van a trascender por la política. Entonces, si nos preguntamos que a quién le interesa tener eso ilegalmente, siempre va a estar ligado con la parte gubernamental y con los entes que son al margen de la ley. Entonces, desde unos inicios, como lo comentaba William, desde el siglo XX, venimos diciendo que por Estados Unidos y todo este tema desde la época de la depresión, pues empezamos a ver que todo no fue regular, ¿no? Todo siempre tira a ser irregular,
y en este caso del cannabis es lo mismo. Entonces siempre van a ser los entes gubernamentales, amparados también con obviamente grupos al margen de la ley, digamos en Colombia, que son los que más tienen control sobre esto. Entonces yo creo que eso es lo que ha llevado al cannabis siempre a estar estigmatizado de una forma radical. Yo creo que por eso países como al inicio que lo hicieron, obviamente llegados por Estados Unidos, fue Sudáfrica y Jamaica, que cuando eso era hacía parte de Gran Bretaña, colonias, exacto. Entonces pues siempre yo creo que la parte estatal, política o gubernamental tiene que tener la mano encima para que esto sea ilegal. Claro que sí, por supuesto. Además, bueno, recordemos que los ingleses fueron precursores de la colonización y fueron precursores de jugar a mano cambiada, ¿no? O sea, la marihuana es mala y vamos a prohibirla en X o Y colonia para no perder balanza comercial, para no estar económicamente por debajo de ellos, pero pues no le vieron ningún complique a iniciar las guerras del opio, ¿no? O sea, los ingleses ganan las guerras del opio porque ellos compraron la guerra del opio, llevaron el opio, volvieron a los chinos adictos y pues obviamente con eso desbalancearon la balanza comercial a su favor, ¿no? Entonces esa práctica, eso es muy inglés, ¿no? Juguemos por este lado aquí, juguemos por este lado acá y bueno, pues ¿dónde está el portento de la economía americana? En New York, ¿no? Entonces, en New York, porque York, para los que si quieren hacer una grata referencia y lo lleven rápido, es la primera ciudad que toma William Wallace en Corazón Valiente. Es la primera toma que hace. Entonces, pero bueno, sí, por alguna parte, ¿no? Entonces, bueno, Alejandro, cuéntanos tú, con referencia a este tema que nos puedes contar. Bueno, relacionado al tema de un poco la historia de la legalidad, pues en los años 20 se le echó la culpa, como decía Telles, a los mexicanos, a la migración mexicana. Y hay un mito por ahí que no está 100% confirmado que sea así, pero ¿de dónde nació el término marihuana? ¿Tienen alguna idea? Más o menos, o qué ideas tienen o qué han visto por ahí. No, para nada. Nadie tiene una idea y obviamente pues la razón por la que es un mito es porque no es comprobado. Si fuera comprobado no sería un mito, sino sería un dato, ¿no? Entonces debe ser algo místico, creo yo. Por ahí hay un dato que dice que, pues, específicamente este tema de los mexicanos, dicen que para ese entonces el nombre de las parteras mexicanas más común era María y Juana, eran los nombres más comunes, ¿no? Y que al ser tan comunes, tan mexicanizados, por así decirlo, pues se le empezó a nombrar marihuana. Pero bueno, eso es un tema que es más un dato curioso porque hay otras definiciones que dan un significado más profundo. Claro que sí, por supuesto. Bueno, ahora en términos de ir cerrando nuestro primer episodio, pues yo creo que lo que más nos compete en este momento sería hablar de Colombia, lo que viene para el país, por qué el país es importante y sobre todo porque juega un rol, digamos, protagónico sin haber avanzado mucho. No porque no hayamos traficado marihuana, o sea, sí hemos traficado marihuana y siempre vamos a tener ese estigma. Pero en este momento lo que más nos importa y lo que más le conviene al país es usar, como ya lo había notado Alejandro, todas las probabilidades de llegar a tener cepas, a tener variedades, a tener plantas para muchísimos usos de manera muy diversa en un muy pequeño espacio de tierra. Porque pues, el que tenga una finca por encima de n cantidad de metros, pues va a tener la posibilidad de sacar variaciones y variedades más bien de cannabis con propiedades que de pronto no se alcancen y obviamente pues cuando se empieza a experimentar dentro de la botánica y el suelo es rico, pues obviamente el producto es muchísimo mejor, ¿no es cierto? Obviamente, ¿a quién le conviene? Le conviene al país. ¿A quién no le conviene? No le conviene a los narcotraficantes y no le conviene a los extranjeros, porque obviamente cuando tengamos la posibilidad como nación de explotar este potencial, hay muchos jugadores grandes que no van a querer que esto pase y por eso nos van a mantener, digamos, un poquito al margen. Y obviamente, pues en todo lo que hemos hablado en este primer episodio, el mensaje para Colombia, el mensaje desde cambio para toda la gente que quiere entrar a la industria del cannabis, es que lo primero sí tiene mucha razón de ser, tiene mucho sentido y obviamente les va a ir bien porque no hay forma de que perdamos en esto. Somos y tenemos cómo ser protagonistas y jugadores grandes. Lo que necesitamos es trabajar y obviamente apersonarnos de la ventaja comparativa que tenemos con referencia a otros países que están interesados en entrar en la industria, ¿no? Pero bueno, para hablar de Colombia y para hablar de qué es lo que sucede aquí, cuéntanos, Alejandro,
¿cómo podríamos de parte tuya obtener un dato interesante como te digo para ya ir cerrando? Interesante es lo que también piensan los personajes externos de Colombia sobre Colombia, porque muchas veces nosotros no sabemos el potencial que tenemos en muchos sectores y entre esos está el cannabis. La BBC Mundo dijo, Colombia tiene las mejores cualidades de Latinoamérica para producir cannabis que cualquier otro país, por las razones que ya hablamos, el clima, la posición, la mano de obra barata. Entonces, eso hizo que, y ahorita de pronto Alirio nos da un poquito más de información sobre lo que pasa en el 2016 con la ley la ley, el decreto que legaliza el consumo medicinal y para otros usos, excepto el recreativo, en Colombia en el 2016. Y les traigo una cifra, digamos, interesante de la producción en Colombia. El 2017 produjo 40.5 eh, toneladas, 40.5 toneladas de cannabis medicinal. O sea, eso nos da una cifra bastante interesante, sabiendo que fue hace 4 años. Entonces, es una cifra a seguir. Y si vemos el mercado a nivel global, estamos hablando de que puede ser 1.500 millones de dólares anuales. Así que si Colombia se vuelve el Silicon Valley, pueden haber bastantes cosas ahí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno lo que nos dices. Obviamente nos anima muchísimo. Por eso estamos aquí y por eso estamos en cambio. Cuéntanos, Alirio, ¿qué quieres contarnos o qué quieres decirnos más bien? Porque cuenta y cuenta y cuenta ya no más. Dinos algo tú, por favor. Bueno, entonces llegando al tema colombiano, pues sí, ya como lo hemos venido hablando, Colombia tampoco es que hubiera sido tan ajeno, ¿no? Siempre ha tenido su referente, siempre ha tenido ahí bajo la mesa su papel para jugar con el tema del cannabis. Obviamente aquí sí es más medicinal, tenemos que saberlo y eso es lo que habla la ley 1783 del 2016, que es un tema netamente medicinal, por lo mismo que venimos hablando, todo este tema de que Colombia siempre con su narcotráfico, con el tema de la ilegalidad y que siempre la amparan con los estupefacientes, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que pudieron hacer en este momento fue la ley, bueno, en el 2016, y dándole pinos, que en este caso serían los decretos y las resoluciones que la han venido amparando, ¿no? No la han dejado muerta, porque eso pasa mucho en este país, sacan una ley y la dejan morir, porque las leyes se quedan ahí y nada que las empiezan a respaldar, y cuando llegan los que no la quieren, pues la atacan. Entonces yo creo que al menos la han ido blindando, porque se ha podido, hay cosas que mejorar, muchísimas. El tema de la prohibición es algo que me parece inherente, porque es un tema de prohibir lo que se está aprobando, o sea, eso es irregular y totalmente contradictorio a lo que quieren. Entonces yo creo que Colombia le está apuntando bien, tiene unos buenos referentes aquí en Sudamérica, entonces, y pues esperemos que México ya ahorita, supuestamente se reúnen en febrero, a mitad de febrero, casi para el 20 de febrero, para ya sacar la ley federal que le dé pie a esto, y yo creo que México le va a dar un impulso a Colombia importantísimo. Si de aquí no cogemos la legislación, si de México no la cogemos, no sé de dónde estamos esperando que esto pueda sacar un buen resultado. Claro que sí. Bueno, ya para terminar, primero y siempre pues agradecerles a quienes están con nosotros, nos acompañan. Un saludo a todos los Cannabis Friends, a todas las personas que nos están siguiendo en Instagram, que nos están siguiendo en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos que les haya gustado mucho. Vienen grandes cosas que aquí mi estimado William nos va a contar también. Y con Alirio también se tienen pensado hacer muchos proyectos a nivel de regularización, legalización, temas de asesorías legales para aquellas compañías que están interesadas. Entonces, en cambio, lo que queremos es precisamente eso, abordar muchos temas, transformar vidas, educarlos a ustedes que están ahí también. Y nada, volvernos expertos siendo inexpertos. Gracias, Alejo, por venderme de esa manera. Muy amable. ahí vendimos un poco a Lirio, pero Bueno, como le dice Alejandro, en cambio tenemos muchísimas cosas por hacer. Las vamos a hacer junto a ustedes, a todos nuestros Cannabis Friends. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Nuevamente se los reitero, les agradecemos infinitamente. Estamos aquí para aprender entre todos, para compartir lo que nosotros vayamos aprendiendo y obviamente pues con el ánimo y la intención siempre de generar conocimiento y sobre todo valor para las personas.
vamos a ser estudiantes permanentes, los invitamos a que nos sigan acompañando en los episodios que están por venir, y muy importante que por favor nos colaboren con los comentarios, siguiéndonos, dejándonos saber qué les gustaría que trajéramos a colación, de qué quisieran que se tratara el siguiente episodio, cosas así. Y la gente quiere verle la cara a Telles, ¿no? Para que le mande ahí un saludo a la cámara. Por supuesto, no, ni más faltaba, un placer. A William le gustan los micrófonos, pero no le gustan mucho las cámaras, así que ahí vamos conociendo un poco aquí a mi estimado Telles. Pero síganos en @cambio en Instagram, en YouTube también nos pueden seguir con el video podcast, en Spotify, en Google Podcast vamos a estar, así que... No, a ustedes, muchísimas gracias. Vamos a estar en todas partes prácticamente, entonces donde quiera que ustedes quieran ver su contenido van a encontrarnos. Síganos por favor. Hasta luego, que estén muy bien. Creo que con eso estaríamos listos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Chao, nos vemos.